la idea de juntarnos a dialogar, el, este, que, que empezó el año pasado con el propósito de ir conjugando maneras de presentarnos a nivel social, eclesial. El tema de la figura de Mamantula nos ha llevado a hacer estos ciclos de conversatorio. Y hacer un ciclo de conversatorio no es tan solo el propósito del tema que nos une, sino también ir generando ciertos consensos en la modo de presentar la figura de Mamantula. Es decir, si se acuerdan, el primero que nosotros habíamos marcado como temario para ver era el tema de cómo incide en la presentación de la figura de Mamantula entre el relato histórico y el tema de la investigación. Es decir, hay dos parámetros ahí que nos ponen a nosotros en una perspectiva de cómo la presentamos. Por ahí sobreabundan los relatos, las anécdotas y muchas veces se desvirtúa el tema de la documentación y la investigación histórica que se da. Entonces, hay que ver y ir conjugando el tema de que lo que nosotros brindemos tenga cierto asidero como para que nosotros mismos como grupo, como la red Mamantula, tenga posibilidades de señalar certezas sobre algo que afirmamos. Porque si no, caemos en descrédito de lo que decimos. ¿Está? Entonces, muchas veces hay que ser extremadamente prudentes y señalar cosas o hechos o certezas a partir de las documentaciones que nosotros tenemos. Por eso hemos empezado a hablar. Después era el tema de la identidad de Mamantula dentro de lo que había. Es decir, muchas veces nosotros hemos llegado a afirmar, porque hay muchos textos bibliográficos que señalan que era una Sor. Sor señalando como si fuera que era una hermana, una sorella. Y esto para nosotros era importante, porque si el Papa Francisco nos señala acabadamente, tengan en cuenta que es una laica, y yo creo que eso prima en el señalamiento, es que nosotros también tenemos que tener en claro esas afirmaciones. Es decir, no podemos seguir llamando, aquí hasta tenemos instituciones que se llaman Sor María Antonia de Paz y Figueroa. Y vos dices, che, pero esto ya no puede sostenerse esta cosa. Entonces, pero igual, esto lo va, tenemos que irlo consensuando y trabajándolo adinta de la red, pero mucho más hacia afuera, de tal manera que esas certezas, al menos como toda investigación, va a ser válida hasta que venga otra documentación que nos desdiga. Si no, ¿para qué? Pero lo de la semana pasada, cuando nosotros planteamos el tema de la santidad de Mamantula, lo que nosotros queríamos poner como tema de conversación, algo que nos ilumina el Concilio Vaticano II, es que la santidad está llamada, es un llamado, una vocación para todo el pueblo de Dios. Y aquí hay un aspecto que nosotros tenemos que ver. Es decir, pueblo de Dios, jerarquía eclesial, consagrados, congregaciones, podemos poner hermanas, pero también los laicos. Y esto para nosotros es importante porque anteriormente, inclusive, la santidad solamente pareciera que era una exigencia para los curas y las monjas. En cambio, desde el Vaticano II también el laicado está llamado a vivir la santidad y mucho más en el ámbito secular. Pero esa afirmación que nos da el Concilio Vaticano II en su capítulo 5 de la Lumen Gentium, nos pone en una perspectiva de decir, Mamantula, como laica, también vivió su santidad. Y el tema del reconocimiento de la santidad tiene que ver en el estilo de vida que ha llevado y cómo ella
en su persona se identificaba con Jesús y hacía presente a Jesús en lo más necesitado y en todas las personas de su época. Otra cosa es decir, el proceso canónico que queremos que sea reconocida como santa. Son dos aspectos. Y nosotros, ¿por qué proponíamos el camino de esta mirada del Concilio Vaticano II? Porque puede haber gente que solamente está impidiendo la canonización, pero si solamente Mamantula va a resultar ejemplar porque sea canonizada, entonces estamos perdiendo toda la riqueza de esta mujer y de su figura. Por eso también era importante señalar que nosotros estamos bregando por decir, la vida, creo que Damián lo decía, la vida de esta mujer ya hace que la gente lo haya reconocido como la santita. Y esto va mucho más allá del proceso canónico que terminará como Dios quiera, pero que en el fondo para nosotros no debe delimitarnos para que nosotros sigamos propagando la vida ejemplar de esta mujer. Pero me parece importante a dónde ha ido la conversación, recordar lo que ha ido la conversación el jueves pasado. Es que nosotros, creo que alguna vez hemos hablado en otros ámbitos, decía, es que nosotros tenemos que ser tan criteriosos en señalar y en afirmar, porque mucha gente nos consulta a nosotros y en esto nosotros podemos legitimar una falacia o legitimar verdades. Y yo digo que tenemos que tratar en nuestros conversatorios de ir determinando criterios para sostener ciertas afirmaciones. Porque si no, nosotros mismos nos vamos a deslegitimar como la red Mamantula que tiene que convalidar ciertas verdades o no. Y esto me parece que el jueves pasado salió. Si nosotros tenemos documentación que dice que nació en Santiago del Estero y para la época solamente era la ciudad, ya no podemos darle vuelta porque hay una tradición oral, porque si no, es como desdecirnos en los criterios que tenemos que sostener. Mientras la documentación nos avale, eso nos hace dar una certeza en la afirmación que tenemos que compartir con toda la gente. Porque si no, se van a multiplicar afirmaciones falaces donde nosotros vamos a estar más tratando de clarificar las afirmaciones erróneas que darles a conocer a la figura de Mamantula. Y me parece que la riqueza de Mamantula no está para quedar repitiendo cositas, anécdotas, relatos que por ahí son muy improvisados y que se nota ciertas intencionalidades que tienen. Entonces, me parece que por ahí está. Creo que esto es lo que ha sido uno de los temas que más ha repercutido en la semana pasada y me parece válido señalar. Creo que después, en algún momento, así como hicimos qué serían los objetivos propios de la red, tendríamos que construir ciertos criterios y definir ciertas afirmaciones de tal manera que si alguien quiere desdecir esos criterios o quiere desdecir esas afirmaciones, tiene toda la libertad. Pero nosotros como Red Mamantula no podemos esquivar el bulto o esquivar la verdad solamente porque hay algunas intenciones poco santas, digamos, porque para nosotros la verdad es la verdad que nosotros tenemos que dar a conocer. Y me parece que para eso muchas veces hacemos el ejercicio de la investigación, la indagación, para que demos a conocer de manera auténtica la vida de Mamantula. ¿He sido sintético en eso en función de la semana pasada o algo quieren agregar? ¿Nada? Si quieren agregar, digan para que así también lo tengamos presente. Buenas tardes. Sí. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, que Rubén, un saludo a todos los integrantes de la capacitación que estamos recibiendo sobre Mamantula, ¿no? Tan importante.
Lo que yo puedo decir en mi experiencia de ir acá a la iglesia de San Cayetano y hablar con las distintas personas, que aunque esté allí el vitro, gente que va cotidianamente, la mayoría es como que no sabe de quién se le habla. Es muy fuerte, muy pocas personas te dicen, ay, sí, era una mujer que caminaba descalza, propalando la palabra de Dios, los ejercicios espirituales, y que le tiraban piedra y la trataban de loca, listo. O sea, uno se encuentra con cero conocimiento de Mamantula. Bueno, eso es una invitación a que nosotros hagamos la tarea de divulgarla más y generar otras estrategias, que creo que lo Exacto, dijimos también el jueves pasado, por ahí salir de los ámbitos meramente eclesiales, porque es como ir a pescar en la pecera. Y claro, muchas veces hay que salir en otros ámbitos, con otros lenguajes inclusive, ¿no? Creo que sí. la semana pasada también hablamos que si se ha encontrado con el puma o no se ha encontrado con el puma, y uno dice, hay que ver otras cosas en profundidad, porque el valor de esta mujer, que después de 3 siglos, sigamos hablando de ella, es que pasa por otro lado, no solamente por esto. Bien, hoy No, y el el tema, Rubén, el tema es, como bien lo ha dicho Alicia, muchísima gente cuando conversamos se detiene en lo anecdótico y que nada tiene que ver a veces con lo teológico o con lo que realmente sucedió. El tema de descalzo, del puma, de los milagros, de los frutos, ese tipo de cosas. Lo más importante para que nosotros deberíamos difundir es esa capacidad de evangelizar en los contextos culturales que le tocó actuar. Bueno, esto lo voy a profundizar yo la semana que viene con el tema de la catequesis, ¿no? Estos mitos para el hombre de hoy no sirven de mucho. Nosotros necesitamos que nos dé respuestas claras, ¿no es cierto? Este accionar de ella para el hombre y mujer de hoy, y para el joven también. Exacto. Sí, Yo conocí una señora, sí, perdón, yo compartí una foto en el grupo con unas señoras que hablamos en la iglesia, una de ellas es el grupo de oración de la iglesia de la Virgen del Carmen, y ella se le ocurrió, como tampoco sabía nada de Mamantula, de invitarme a los días que hacen oración para que hablemos de Mamantula. Eso me pareció excelente. sí. Si me permiten, a mí me parece que tenerla como formadora de cuadros, de que ella quería cambiar el pensamiento, transformar las costumbres, me parece que eso es lo central. Y empezar a decir qué entendía ella por transformar las costumbres, que además de evangelizar, era generar ese otro pensamiento que a mí no me parece menor, de independencia, de libertad, de no sumisión. Eso es muy fuerte. Y en un contexto, como decías recién, en el contexto en el que se daba, es tremendo lo que hacían. Por eso Totalmente. me parece muy claro, fundamental que no vayamos a lo anecdótico, sino a esa idea de transformación que ella quería, una transformación social, ideológica, de todo tipo. De todo tipo, exactamente. Por eso le solicito, hoy le dije en el chat y le repito a Rubén, me envíe la reunión anterior que por diversas cuestiones no pude estar, porque es una forma de tener la opinión de cada uno de ustedes que es muy valiosa. Alicia, hemos hecho un reconto de la reunión pasada porque hemos tenido mucho inconveniente para trabajar, para ingresar la semana pasada. Así que no lo ¿Sí? grabamos, por eso estamos haciendo este reconto. Igualmente, esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir. Graciela, Muchas ¿quería gracias. decir algo? Sí, dos cosas. Una, que tomemos muy en cuenta justamente lo que hablabas vos
de ciertas cosas que son de fondo, que tienen que ver con su vida también, sobre todo, en este caso puntual, que tengamos en cuenta cuál es, de alguna manera, entre comillas, el discurso. Porque si nosotros estamos tratando de difundir su vida y todo lo demás, tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que transmitir, cómo lo tenemos que transmitir. Eso por un lado. Y en relación a lo que decía Alicia Gebel recién, Gaby se llama ahora, quería comentarles algo que me escuchó en su momento en una conferencia que era dirigida a un público específico de turismo religioso, y creo que algo así medio fuerte que creo que ha llegado es hacer énfasis en que, bueno, yo dije en su momento 1790 para dar una época en que cuando ella hacía los ejercicios, se hacían los ejercicios, estaban juntas las señoras de la oligarquía de Buenos Aires en ese momento, compartiendo todo con las esclavas. Y estábamos hablando en 1790, cuando nosotros todavía no había ni siquiera libertad de vientres. Y quieren más inclusión en 1790. Eso yo creo que es algo que también nos tiene que movilizar, ¿no? Sí, por eso el tema de criterio para afirmar ciertas cosas, y lo otro es aquellas afirmaciones que nosotros queremos señalar. Cuesta, ustedes saben que eso cuesta, cualquier discurso cuesta, ¿sí? Pero creo que ya vamos aprendiendo que así como hubo un gran proceso para que el nombre Mamantula se instale, así también se ha llegado a afirmar de que su lugar de nacimiento es Santiago en Nocilípica. Todavía hay intereses ahí que quieren llevarlo todavía a Silípica, pero ya van a quedar porque no se puede sostener una mentira. Es imposible, ¿está? Pero nosotros tenemos que ver otras miradas que sean mucho más ricas en función de lo que decía Irma, que es un discurso para personas del siglo XXI. Es decir, con ciertas afirmaciones que sean tan seculares que otras personas no puedan entender, que no necesariamente tienen que ser de iglesia. Porque si tenemos para hablar para la iglesia, podemos señalar 2 o 3 cosas que pueden sobrellevarse ahí y que muchas veces son más mitos religiosos. Pero para un ámbito secular, nosotros tenemos que ser más amplios y ricos. No podemos no destacar su accionar social, su mirada política, no partidaria, porque ni había, al menos para ciertos sectores, no podrían hoy identificarla con ninguno. Pero lo que estoy diciendo es una mirada política en el sentido de la mirada del bien común, de buscar lo mejor para la sociedad. Tengan en cuenta que ella, bueno, no voy a entrar porque digo, pero si no, tengan en cuenta que ella dejó una situación de privilegio para vivir esta vida. Entonces, por lo tanto, todo su accionar resulta ejemplar. Y me parece que nosotros tenemos que ir enriqueciendo el discurso de esa manera. Bien, estamos, pero sí me parece, no sé, ya vamos a ver si la red misma se anima a hacer un texto, construirlo colectivamente como para que podamos tener. Yo me conformo con que tengamos criterios y ciertas afirmaciones básicas, ¿sí? Porque si no, nosotros hasta que sacamos el librito, otros van a sacar 10, así que ya, nosotros siempre estamos por detrás, pero no importa, porque en esto ya creo que Alicia tiene la experiencia, Graciela, Irma, de que siempre están por publicar algo y te mandan para que veas. Sí. Eso es bueno, eso es bueno.
Es decir, ¿por qué? Porque dice, bueno, alguito saben ustedes, por eso queremos que nos visen. Entonces, por lo tanto, también eso ya va constituyendo en una institución la red Mamantula. Y esto me parece que tenemos que trabajarlo seriamente y asumir, ¿no?, que nos cabe eso, ¿sí? Porque por ahí también, si no señalamos con cierto asidero, yo creo que podemos perder la poca fama que podemos tener. Bien, en el día de la fecha, nosotros poníamos como tema de conversatorio la pastoral social de Mamantula en favor de los necesitados. Obviamente, hablar de pastoral social, de una actividad que hizo una mujer beata en el siglo XVIII, ni existía el concepto, ¿está? Pero de última, esas categorías conceptuales que son muy postconciliares, inclusive de fines del siglo XX, nos permiten a nosotros visualizar el accionar de ella. Pero lo que nos interesaba también es tener una mirada sociológica de la obra solidaria y del apostolado laical de Mamantula. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros señalamos, me costaba a mí leer las historias breves de Mamantula, que terminaban siempre en la construcción de la Santa Casa. Y yo le voy a ser sincero, digo, wow, la Mamantula decía arquitecta, porque de última la única obra que ha hecho es la casa. Y vos dices, ¿en serio la casa? Y como si fuera que la casa era el símbolo, como si... Entonces a mí me parecía, digo, algo tenemos que ver más allá de la casa, ¿sí? Inclusive, diga, la casa solamente es un espacio para hacer lo que realmente importaba, que eran los ejercicios. Pero de última, si no, la casa queda ahí como algo central y el culmen de la acción evangelizadora que hacía Mamantula. Entonces, la casa sí tenía una fuerte significación, pero también era un lugar de cobijo, de mujeres, de mujeres prostitutas que eran recogidas. Entonces digo, ahí hay que ver todo un accionar de la obra de Mamantula, que escapa a la construcción de la casa, que escapa a al dictado de los ejercicios espirituales, sino que tiene que ver con la acción social que llevaba a cabo. Entonces, por eso hemos invitado a Patricia Rojas, que es socióloga, que es amiga nuestra, que es miembro de la Fundación Mamantula, y que está construyendo un gran libro que el año que viene nos va a compartir en marzo. Si no llega a marzo, no sé qué vamos a hacer. Bueno, no, eso es broma. Eso es broma, ¿no? Para leer. Bueno, vamos a ver qué nos colabora Patricia y después conversamos al respecto. Perdón, Necesito compartir pero Power. voy a quedar unos minutitos nada más porque, bueno, tú sabes que tengo un compromiso ineludible. Gracias. Bueno, Graciela. Bien, y le voy a pedir que mutemos el micrófono. Necesito que Rubén me habilites para poder compartir un Power. Bueno. O si no, no sé, te lo tendré que enviar. No. Ahí está. A ver. Bueno, una breve presentación. ¿Se está viendo Power o todavía no? Está empezando, esperamos un segundito. Bueno. Ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Ahora? Sí. Bien. Bueno, la propuesta para este conversatorio tiene una perspectiva sociológica que es a la cual adhiero y que es el paradigma comprensivo que se ha utilizado durante la tradición sociológica para interpretar algunas cuestiones que hacen a la religión, pero en un sentido de lo político, de lo social, de lo cultural. Entonces, hoy,
abordar la pastoral de Mamantula, su apostolado desde este principio sociológico, me va a permitir introducir un concepto que es la acción social, ¿sí? Ese sentido que quienes accionan le otorgan a cada uno de sus actos. Cuando pensaba, que lo que recién planteaba Rubén, cuando pensaba cómo mirar la obra de Mamantula sin el fanatismo que atraviesa mi vida y ver desde una manera más objetiva, me preguntaba, ¿y qué se puede ver en Mamantula de novedoso que no sepamos sobre su obra? Y me he puesto a buscar nuevamente qué es lo que hace a la acción social desde este paradigma comprensivo, y tiene que ver con el sentido, ese sentido que los sujetos le van a otorgar a la obra o a esa acción. Cuando pensaba en Mamantula, pensaba en la conciencia de cada una de esas obras y la conciencia del destino de ellas, y que ahí tiene una fuerte presencia la mayor gloria de Dios, tiene fuerte presencia todos sus principios adquiridos desde los jesuitas, toda la pedagogía, toda la espiritualidad ignaciana, y a partir de esos elementos es que he podido hacer un abordaje teniendo en cuenta el sujeto, que este sujeto es consciente de que su acción social está orientada hacia un otro. También tenemos que tener en cuenta a este sujeto en relación a un valor simbólico que le va a otorgar la acción, a la acción social, y la mirada de ese otro en función a este valor simbólico. Y por último, también las percepciones que se van construyendo en torno a esta acción. Para pensar en la obra de Mamantula, en ese valor simbólico y en esas percepciones, he considerado a ese otro en 4 destinatarios de esa acción. Y esos 4 destinatarios, pensando a partir de la conciencia que Mamantula tenía sobre los destinos que tenían que tener su obra. Y así es que presento estas acciones en su apostolado laical a partir de la acción dirigida a los pobres, la acción dirigida a los indios, la acción dirigida a los presos y la acción dirigida a las prostitutas. Para referirme a cada una de estas acciones que se visualizan a partir de algunas frases que he tomado de ella, trato de imprimir ese valor simbólico y hacia dónde está orientada cada una de sus acciones. Cuando nosotros pensamos a veces en estas virtudes que las llevan a su santidad, por ahí pensamos en esta línea de la divinidad de su ser y de la magnitud de su obra, inspirada por un valor divino. En este sentido he tratado de llevarla a Mamantula, mujer, laica, una mujer como cualquiera de nosotras, que ha tenido conciencia de su acción en pensar cada una de ellas para un valor simbólico que era la mayor gloria de Dios. Entonces, pensar en los pobres ha sido mirar en ese excluido la posibilidad de cercanía con su intención máxima, que está orientada a lograr
esta colaboración del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cito esta frase donde ella plantea y es muy clara en vivir o servir a ese pobre. Aquí nosotros, si analizamos hay un delay ahí. Sí. Patri, Se fue la Quedó voz, sí, sí, se entrecorta. quedó congelada. Sí. ya vuelve, ya vuelve. Patri, te hemos perdido, Patri. También que nos venía presentando. Y la tecnología tiene eso. Debe estar en el campo, por eso es muy lento también. Sí. Patri. Bueno, esperemos. Primero podemos considerar, digamos, esta cuestión que iba planteando Patricia. Qué interesante que es. La frase me parece tan rica. Qué interesante el tema de mirar desde una categoría sociológica para entender el tema de la acción social. Es decir, siempre hay un sujeto y siempre hay un otro. Dentro de la mirada teológica, digamos que el otro es muy interesante por el tema de que el otro para nosotros es el hermano, es Jesús mismo, es el necesitado, es Dios mismo que me está pidiendo dar una respuesta. No te estamos escuchando, Patricia, pero en el momento que vos quieras, volvemos de nuevo. Estamos valorando brevemente hasta dónde ha llegado. No sé hasta dónde me han escuchado, porque yo sé. No. Estabas por compartir la lectura del texto, entre comillas, sobre el tema de los pobres. Ay, esto se ha pasado un montón. ¿Vos seguís hablando? Sí, yo seguía hablando, ya había avanzado. Ya había concluido. Ya estaba allí. Ya había avanzado con los Ahí libros. estabas. Como les comentaba, eran 4 destinatarios que había seleccionado para esta reflexión sobre sus acciones sociales y en principio ponía estas categorías de análisis que había mencionado al principio, que es el sujeto tiene en cuenta la presencia de los demás. Aquí Mamantula es consciente de los destinatarios de las acciones y está pensando en servir y vivir para y como pobres, ¿sí? Porque el servicio está destinado a los más necesitados, pero vivir como pobre, que es más o menos lo que se planteaba al principio, es renunciar también y ser consciente de que estás renunciando a tu propia condición de vida. Entonces hay una conciencia de esa acción y de su dirección. Después es importante tener en cuenta el valor simbólico de estas acciones. Y en el valor simbólico ponía énfasis en el principio de la espiritualidad ignaciana de la mayor gloria de Dios. O sea que hay toda una representación simbólica de esa acción que no está por ahí pensada solamente para una vida terrenal, sino también que va a ser trascendental más allá de su paso por la tierra. Y el último punto, que tiene que ver más que nada con las percepciones, se puede ver
a partir de varios escritos, la participación de estos excluidos, de estos destinatarios de su obra, en los ejercicios espirituales. Entonces, en esta categoría de análisis habría una retribución, ¿sí? Y que tiene que ver con esas percepciones que se van construyendo en función a la acción del otro, y que se va a instalar en la vida que va asumiendo el destinatario de la acción social. Entonces, la participación de los pobres y de estos excluidos en los ejercicios espirituales van a dar lugar a que la acción no solo es de un sujeto hacia el otro, sino que el otro, que es representado, reconocido y que va a tener también su cuota de valor, es consciente y percibe la obra de quien estaría accionando. Estas categorías nos van a permitir ver en que ese otro excluido retribuye con acciones concretas hacia quien estaría actuando en su beneficio. Cuando pensaba también en otros excluidos, y pensaba en los indios, también aquí nos permite visualizar la presencia de este excluido en su obra, pero aquí, en esta frase que he tomado, hay un fuerte compromiso social en su acción. Si bien en la frase anterior, cuando tratábamos de significar el pobre, la condición de ella como un sujeto que tiene condiciones de privilegio, aquí lo que visualizo en esta presentación es pensar en ese otro que lo siente su hermano. Y no es un otro ajeno y lejano, sino que es un otro igual. Entonces, la acción social, en este sentido, va a estar haciendo que el sujeto que actúa le otorgue un valor al otro, pero un valor orientado a lo afectivo. Es ese sentimiento de igual que se puede reflejar en esta frase y lo que hoy nosotros llamaríamos empatía, que en las categorías analíticas de Max Weber no son consideradas, pero sí habla Weber de acciones afectivas, ¿sí? Que no solamente la acción va a estar orientada a intereses, sino también va a estar orientada a afectos. Por eso cuando iba viendo el análisis de estos pequeños fragmentos, trataba de desmembrar sentidos y significados pensando a una mamantula mujer de una época de condiciones por ahí privilegiadas, pero que ha estado atenta a todo lo que acontecía en su entorno, pero no solamente desde lo que podía ver, sino también de lo que podía hacer por el otro. Y ahí cobra sentido esta idea de conciencia del otro, de valor otorgado al otro, y también lo que el otro va a percibir de quien acciona. Cuando pensaba en otros beneficiarios de sus acciones y veía en los presos, buscaba en algún lugar algunas frases que me lleve a interpretar el porqué de la acción social orientada a estos sujetos. Y ahí encuentro esta frase, ¿sí? Que desde su encierro por los presos de la cárcel, era lo único que encontraba así que refería a estos sujetos, se puede ver en su acción, en este hecho concreto de una peregrinación donde el nazareno salía por las calles en un vía crucis que ella organizaba, también pensar
en una acción de búsqueda de llegar con Jesús a todos los sectores sociales, porque está poniendo y rompiendo una brecha entre el preso de la cárcel, ¿sí?, que puede ver al Nazareno, como los próceres de la patria. Y habla en un sentido de incluidos, y en otras categorías veía la cuestión del excluido. Entonces el preso de la cárcel no queda excluido de esta acción, y tampoco lo separa de aquellos que sí forman parte por ahí de un sector social más privilegiado. Cuando veía esta cuestión de los presos, me he puesto a buscar un poco más y no hay mucha bibliografía entre lo que yo he podido consultar que haga mención a esta acción dirigida a los presos específicamente. Y si ahí Otra vez se fue la voz. Sí, Se congela. ¿Alguien le puede avisar? sí, ya le aviso, ya le aviso. Igualmente, los que conozcan algún dato, yo solamente tenía los datos de que, por ejemplo, si sobraba comida de los ejercicios, iba a parar a la cárcel. Es decir, en eso yo me acordaba, eh, me acordaba como dato. No sé si alguien tiene otra información. afirmación. Yo no recuerdo bien las cartas, ¿no? Pero sí esto coincido en que la comida que sobraba la llevaba a los presos, pero no solo es que le llevaba la comida, sino también iba a llevarles consuelo, ¿no? Sí, sí, eso. Un poco que atendía la pobreza material, si se quiere, y también la espiritual. Sí. Y no recuerdo muy bien si la oración fúnebre del dominico no hace referencia a eso, al vacío que ella iba a dejar en los presos. Tendría que repasarlo. Por eso es interesante por dónde nos da la mirada Patricia, porque también, como eso es la riqueza de estos conversatorios, es que también nos deje con una inquietud de profundizar. Y miren, Claro, y miren ustedes que esta mirada, ¿sí? Muy de Weber, nos puede ayudar a nosotros a hablar en ámbitos, ¿sí?, donde pueda instalarse la figura de Mamantula. Entonces, por ahí nosotros también tenemos que enriquecer. Dice que Patricia nos ve, pero no nos escucha. Así que por ahí tal vez tenga que ver. Y por ahí hay otras ahora te escucho, Patricia, ¿no? obras que están en su tránsito, las dejamos de lado. ¿Vale? Ya te escuchamos. Se ha cortado. No, se te escucha, se te escucha. Sí, más información. Bueno, estaba comentando que cuando buscaba información acerca de presos para profundizar por ahí algunas otras cuestiones que hagan a su acción dirigida a estos destinatarios particularmente, de esta parte, ¿sí?, que remite a una peregrinación que he encontrado en un sitio de divulgación sobre la peregrinación que hacía Mamantula en Vía Cruz, con el Vía Crucis, que llevaban al Nazareno por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí planteaba esto de la cercanía o de buscar reducir las distancias entre el preso, aquel que está privado de su libertad en la cárcel, y los próceres de la patria.
pero no he encontrado nada más que esa frase. Por eso también estos espacios pueden ser enriquecidos con lo que podamos aportar de lo que cada uno va logrando en sus búsquedas personales. Y me preguntaba ahí por qué podría ser alguno de los motivos de que esta información no esté disponible, o por ahí yo no lo haya encontrado. Y pensaba en los hitos que están como preseleccionados para la obra y que es el accionar con la Santa Casa y con los ejercicios espirituales. Por ahí habría que bucear un poco más para ver si encontramos nuevos espacios, nuevos destinatarios de este apostolado. Y que no necesariamente van a quedar reducidos a su acción de pastoral eclesiástica, sino que también puede abrir nuevos espacios de reflexión. Y por último, he encontrado solamente en esta página de divulgación a otro destinatario de sus acciones sociales, que serían las prostitutas. Aquí lo que quería resaltar es nuevamente esta escasez de menciones que se puedan hacer en relación a estos destinatarios de sus acciones sociales. Y en este fragmento particularmente, por ahí podríamos seguir profundizando estos destinatarios o estas destinatarias de sus acciones, mujeres arrepentidas, ¿sí? Y mujeres arrepentidas que tenían, por lo que dice esta información, un espacio en la Santa Casa, donde eran recibidas, donde se servía este espacio de refugio para estas mujeres que habían decidido hacer un cambio en sus vidas. Volviendo a las categorías iniciales, aquí nosotros podemos ver que no solamente las prostitutas son excluidas, ¿sí?, de un sistema social como es el pobre, el preso o el indio, sino que también estas mujeres se puede ver, al menos en esta frase, que había también una necesidad de modificar su vida y que en este caso se podría advertir que es una decisión muy personal esa transformación en cuanto a lo que hace a modificar algunas conductas. Sin embargo, en los otros destinatarios, muchas veces las condiciones socioeconómicas y culturales no dependen del sujeto, sino de los sistemas sociales. En este caso, plantear una frase de refugio para prostitutas arrepentidas denota a que hay una acción de valor de ese otro, ¿sí?, que va por ahí va a retribuir la acción de su destinatario con ese cambio o con esa transformación. Vuelvo todo el tiempo a las categorías. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos destinatarios de las acciones, lo que he buscado resaltar son estas condiciones de un destinatario de la acción social que conoce del otro, que es consciente del otro, un valor simbólico de cada una de esas acciones. Seguramente que cuando Mamantula pensaba hacia dónde iba a dirigir la acción, había una intención de servicio de aquellos sujetos que quedan afuera, pero no solamente que quedan afuera de un sistema político y social, sino también de esa
de esa espiritualidad, ¿sí? Que no serían partícipes si es que esta mujer con su acción no acerca a Dios a cada uno de estos objetos que quedan afuera. ¿Por qué resalto esto? Porque en el caso de las prostitutas, ¿sí? Son mujeres que habrían hecho una elección de vida y que después deciden transformarse. Entonces, para ese sujeto también hay lugar y también hay un valor. Para el indio, para el pobre, para el preso, ¿sí? Habría otra condición que ella busca también de acercarles a Dios. Pero en estas mujeres, ¿sí? Que puede ocurrir lo mismo con el preso si lo vemos desde una acción voluntaria del sujeto, que quede excluido no por un sistema, sino por una voluntad. Entonces, mirar esta acción social desde una categoría más compleja y más amplia de acercar a Dios a todos aquellos que por voluntad o no se encuentran afuera de esto que se puede gozar en la tierra y que tiene que ver con una espiritualidad que me permite a mí discernir, que me permite servir y que me permite transformar todas aquellas actitudes que me han alejado o todas aquellas actitudes que puedo revertir dentro de las posibilidades de búsquedas de una mejor calidad de vida o de búsquedas de una espiritualidad que me permita a mí ser trascendental y no quedarme afuera de disfrutar de lo que ella decía, de este Dios que me va a ser providente en mi vida. Y después, aparte de esas categorías, he tomado a la fenomenología que me lleva a mí a ver a Mamantula como sujeto y el lugar que ese sujeto ocupa en esta acción social, va a tener que ver aquí el análisis de quién ha sido, qué privilegios ha tenido, pero cómo estas condiciones de vida y el lugar en el que ella se encontraba, por ahí, han sido espacios que le han permitido llegar a aprender a leer, a escribir, a pensar, a ser una persona pensante, a tomar determinadas decisiones desde ese lugar, pero no quedarse en ese lugar, sino buscar otros destinos y aprovechar ese lugar de sujeto para el servicio y poner en valor todas esas condiciones que favorecían determinadas acciones, ponerlas al servicio del otro. Entonces, por eso la categoría que la fenomenología introduce del sujeto y los otros es la forma en que este sujeto que acciona se va a vincular en beneficio de ese otro. Entonces, ella podría haber hecho una elección de vida que la mantenga en ese espacio de privilegio, pero sin embargo ha aprovechado de ese lugar de privilegio para adquirir herramientas que lleven a accionar a favor de ese otro reconocido como un excluido. Y aquí, para ir cerrando esta parte más que nada conceptual y dar lugar a seguir pensando categorías analíticas, planteo los motivos y significados que son categorías propias de la fenomenología y que es el motivo significado para y el motivo significado por qué. Patricia, Entonces, Patricia, sí. discúlpame, deja de compartir, porque estás imposibilitada para compartir, deja de compartir y porque eso también te está quitando calidad. Bien. Y seguí. Ahí está. Deja de compartir y seguí.
Bien. Bueno, aquí lo que les planteaba eran categorías fenomenológicas que hablan de los motivos y significados por qué y los motivos y significados para. Y van a tener que ver estos motivos y significados con los destinos de las acciones. En los motivos para se va a encontrar la conciencia que tiene el sujeto de su acción y el significado que le van a otorgar a esa acción, tanto los sujetos que accionan como el otro. Y los motivos para es el lugar, los motivos porque, perdón, es el lugar que ocupa ese sujeto en este juego de relaciones. Entonces, si nosotros volvemos y retomamos una vida de una mujer que hace una elección de ser laica y romper estructuras sociales, entonces hay una clara intención de que hay una vida personal que no va a ser concordante con lo que las estructuras sociales o los mandatos condicionan, pero también hay un fuerte sentido de el significado que se va a otorgar y que va a motivar cada una de estas acciones. Cuando pensamos en estos motivos y significados y pensar en los motivos para, pensamos en los fines y propósitos. Entonces, estos fines y propósitos van a estar atravesados por el servicio, van a estar atravesados por esa búsqueda de igualdad, va a estar atravesados por algunos principios propios de la espiritualidad ignaciana que van a tener que ver con esa búsqueda de hacer conocer a Dios, de actuar, pero con una acción que va a buscar ser más y mejor, con el discernimiento en esas acciones, ir viendo de qué manera se puede lograr ese fin último y que en cada una de las acciones se va a buscar alcanzar, y que es la mayor gloria de Dios, que estaba entre sus principios fundamentales de espiritualidad. Y por último, el contexto del sujeto, ¿sí? Situarnos también en un contexto político, histórico, social muy particular, que vendría como a condicionar cada una de estas acciones, pero que de manera muy inteligente Mamantula ha sabido sobrellevar. Y por ahí la categoría de rebeldía, ¿sí? Yo no la he utilizado, porque también considero que en cada una de sus acciones había una intención de lograr su objetivo y no necesariamente ha logrado el objetivo rebelándose en contra de, sino más que nada de manera inteligente ir abriendo puertas con mucha perseverancia, que creo que ahí también hay un elemento muy fuerte en su personalidad y que hace a su ser y que ese ser va a estar muy presente en cada una de sus acciones. Bueno, esta presentación, que he tenido tantos inconvenientes, viene a traer algunos aportes de la sociología para interpretar acciones sociales, para ubicar a Mamantula como mujer con intención, porque una de las categorías también que analiza la acción social es la intención, el reconocimiento del otro, la percepción de ese otro y cómo ese otro va a actuar en función a lo que ella en su accionar ha ido sembrando en su camino y en su transitar en lo que hace a toda su obra en general.
Y poner estos destinatarios, como les decía, es un poco romper esa mirada netamente eclesiástica de su obra y visualizar en otros, en esos otros excluidos, en esos otros que están por fuera de la iglesia, la magnitud de su obra y de su intención de llegar a la mayor cantidad de espacios posibles con esta misión de hacer conocer a Dios y ponerse al servicio del otro. Bueno, por hasta Muchas ahí gracias. estamos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Si quieres dejar de compartir, yo no sé cuál es el problema, que se comparte solamente. Ahí estamos. No sé. Muy bien, ahí estamos, Patrick. Estamos. Ah, bien, bien, bien. Miren cómo categorías de la ciencia como la sociología nos permiten descubrir por ahí aspectos que desde lo teológico casi podría resultar difícil, ¿no? Yo me salen más en picha a mí, ¿no? Los negros de mierda o los negros planeros, aquí se ven como los otros, ¿sí? Y nosotros si seguimos proponiendo a Mamantula como un ideal a imitar, porque ahí está la presencia de Dios, entonces nosotros tendríamos que estar próximos a esos otros, ¿no? Y en cambio por ahí nosotros terminamos haciendo acciones contrarias a lo que decimos pregonar. Por eso también es importante la mirada sociológica, ¿no? Y en esto me parece válido la enumeración de ciertos otros, ¿sí? Como en dos aspectos que me pareció interesante a mí. Uno, como excluidos sociales, ¿sí? Como que el sistema te excluye, como el tema de los presos, como el tema de la mujer misma, como el tema... Pero interesante también el tema de las prostitutas como una cuestión meramente moral, y por ahí también que supone una autoexclusión, pero también una posibilidad de cambio de vida. ¿Está? Y esto me parece que un sujeto que accione para incorporar a esos otros, realmente por ahí pasa el mensaje cristiano. Así que abrimos el diálogo como para charlar un poco más. Creo que tienes el 90% del libro ya, Patricia, así que eso es importante. Bien. Comento, se ha retirado Damián porque tenía una descompensación. Por eso quería llegar hasta el final de Patricia y se retiraba. Abro el diálogo. Andrea. Bueno, a mí me quedó resonando antes de adentrarme en el tema de Patricia, esto de la Santa Casa, ¿no? Que por ahí, y que lo conversábamos, para los de Buenos Aires, Antula es Antula y la Santa Casa, y los ejercicios espirituales, ¿no? Y quizás para gran parte de la jerarquía, la gran riqueza que Antula dejó a la iglesia es la Santa Casa y el Santuario San Cayetano, que sus continuadoras fundaron. Pero creo que si trascendemos lo que conocemos, lo milagrero o lo arquitectónico, en realidad la gran riqueza que nos dejó a nosotros como pueblo es su camino espiritual y apostólico, y que tiene que ver con el compromiso del otro, ¿no? Ella, para la época en la que vivió, era una mujer en constante salida para que Dios sea conocido, amado y servido, pero también en constante salida porque iba ahí donde la vida clamaba, donde la vida reclamaba dignidad, consuelo, presencia, y Patricia, ¿no? Patricia, como que las categorías que dio realmente fueron las que se destacaron en su obra. Si pensamos en su testamento, en una de las cláusulas, ella dice: ruego por la sangre del Redentor que sean admitidos como los más dignos y principales los pobrecitos del campo, los negros y pardos, ¿no? Quizás hoy tendríamos que pensar quiénes son los negros, los pobrecitos del campo, ¿no?
presos sigue habiendo, prostitutas también, pero cómo su obra fue un atender la pobreza material y espiritual, ¿no? Y esto movido por su formación, por su espiritualidad ignaciana, de en todo amar y servir. Estos días hablamos para una radio de Tucumán sobre la conexión que había entre Antula y San Cayetano, que también pobre San Cayetano lo encasillamos como el santito del pan y del trabajo, y él para la sociedad de su época fue más que eso. Vivió en la época de la Reforma, en donde la iglesia era pura corrupción. Y él decía, nos tenemos que reformar a nosotros mismos para reformar a la iglesia. Y ante todo buscar el reino de Dios y su justicia. Y creo que Antula lo tenía más allá del patrono del pan y del trabajo, de la providencia. Ella nunca habló del pan y del trabajo, ¿no? Pero este deseo de reforma de las costumbres, desde el encuentro profundo con Dios y el compromiso con el otro, porque vos fíjate que después en una de las cartas ella dice, ¿no? Que va y le pregunta al virrey que cómo estaba la delincuencia, o sea, el fin de ella no era solamente que la persona se encontrara con Dios, sino que actuara en consecuencia. Si vos te encontraste con Dios, no podés mirar al indio, al pobre, al esclavo desde arriba. No puedes mirarlo al otro con menosprecio o no podés no mirarlo. O sea, sí o sí tenés que reconocer en el otro esa huella de Dios que hay, ¿no? En la época del clasismo, como ella fue una mujer, decía Patricia, empática, ¿no? Empática e inclusiva, capaz de mirar al otro y hacerlo. ¿Tienes dificultad, Andrea? ¿Tienes dificultad, Andrea, para...? Creo que un poco adelantada para la época. Hoy anda mal, parece. Sí, pero ¿puedes retomar, Andrea? A ver si te escucha bien. Bueno, como ven, mucho para conversar, mucho para conversar en función de lo que ha dicho Patricia, ¿no? Es muy bueno el aporte que nos ha hecho. Y lo que está colaborando y compartiendo Andrea también es muy significativo, ¿no? En la última parte no se te ha escuchado, Andrea, y te puedes... Ya no me acuerdo cuál era la última parte, porque cuando me apasiono hablando ya se me fue. No, pero estabas hablando del accionar y de cómo uno termina, no puede uno, estabas con el no puede uno no ver, digamos, a partir del encuentro que he tenido con Dios. Eso era. Esto, ¿no? Que ella, después de que las personas hacían los ejercicios espirituales, iba preguntando a ver si había menos delincuencia y demás, sí. Porque, y en una de las cartas le dice a Gaspar Juárez, se percibe gran reforma en las costumbres de la sociedad. Entonces, no solo buscaba que la persona se encuentre con Dios, sino que asuma su rol de transformación en la sociedad. Y obviamente ella primera daba el ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lograba esta caravana solidaria? Al inicio del conversatorio, no me acuerdo quién hizo referencia a esto de que las tandas de ejercicios, después de que la virreina del Perú hace su tanda de ejercicios con las pobres y las domésticas, como ya después en esa época impensable, las tandas eran para mujeres, no estaban divididas en clases. Una locura para la época, pero una adelantada. Realmente era inclusiva. Bien. Gracias, Andrea, y un gran aporte para Patricia. Hacía datos estadísticos con posterioridad a su acción. Se consultaba si su acción había tenido repercusión o no a nivel social. Mira qué interesante, ¿no?
justo se me ha cortado, pero como queda grabado, voy a volver a retomar para que sigamos charlando sobre estos aportes. Bien, sí voy a pedirte que nos comparta después el Power, porque eso lo vamos a compartir en la red. Está bueno. Sí, está bueno tenerlo, sí. Bien, ¿alguien que quiera compartir? Lo que sí puedo decir es la fuerza, escuchando, ¿no es cierto?, la exposición de Patricia, de Andrea, tuya, y lo que uno lee por cuenta de uno, gente que ya la viene siguiendo de hace años, y cierra la parte social que explicó muy bien Patricia, de un ser inconmensurable y una gran visión, porque filósofa y visionaria, yo le agregaría, ¿no? Porque hacer todo un trabajo y luego ocuparse de verificar qué resultado dio ese trabajo, realmente una adelantada y de una enorme, enorme vocación social de inclusión a tantos años, ¿no? Porque estamos hablando de casi 300 años, y todo esto es enriquecedor, porque si no, uno es como bien dijiste al principio, uno no sale de la explicación banal, de la anécdota sencilla, que tiene un gran respeto, pero esto es hablar con certeza y con profundidad de Mamantula, ¿no? Porque yo que hice una salida cuando estuve en Buenos Aires hace 2 meses, que había invitado a Damián, fue también de gran enriquecimiento de la vida de Mamantula. Entonces, todo va sumando uno, ¿no? Es maravilloso. En esa salida había mujeres hoy mayores y que habían ido desde la escuela, desde niñas, conociendo la vida de Mamantula. Así que eso fue maravilloso también escuchar. Y todo esto, felicito la idea de hacer este conversatorio, de continuarlo, de ampliarlo, porque de esta manera lo que cada uno investiga, aporta, hace que nosotros podamos ser los mejores en el sentido sin ego, ¿no? En el sentido espiritual de promover a Mamantula, porque es muchísimo el trabajo que tenemos y lógicamente de ir pasando este conocimiento a otras que nos vaya atravesando en la historia, porque todos en algún momento de este plano nos vamos, entonces ir formando gente que vaya transmitiendo esta palabra con verdadero conocimiento, como se está dando en este conversatorio, por ejemplo, como en la salida que organizó Damián, y que nos hace sentir realmente mucho mejores como personas, porque atravesar todo lo que ella atravesó, cuando uno tiene una dificultad, que a mí personalmente me ha sucedido, he pensado, si Mamantula tuvo pruebas peores, y les atravesó y pasó, ¿por qué yo no? Sí, yo sí. Entonces es un extraordinario ejemplo para hombres y mujeres, por supuesto, para todos. Y bueno, agradecer la idea de este conversatorio en donde uno se nutre muchísimo de, como bien dijiste en un principio, Rubén, de que es el mensaje que queremos compartir, porque hay una gran confusión, que hay una parte que le dice Sor. A mí también me ha sucedido que me hagan ese comentario. Entonces, ir viendo cómo uno va con empatía, con armonía, logrando establecer una realidad de lo que fue Mamantula y lo que sigue siendo para todos, ¿no? Gracias. Bien. Creo, sí, Alicia. Alicia. Creo que estamos llegando a donde queremos. Queremos llegar. A donde queremos llegar.
que los aportes de Andrea y de Patricia, excelentes, es hacia donde apuntamos, a darnos cuenta de, o empezar a difundir la profundidad del pensamiento de Mamantula, el accionar del pensamiento de Mamantula, ya está, ya dejar de lado toda la parte atractiva del mito, de todo lo anecdótico, para empezar a trabajar fuerte el tema de su pensamiento, de ser formadora de cuadros, de ser una mujer que, bueno, que tenía empatía con los demás. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Empezar fuerte a trabajar esto. Claro. Bueno, eso se va a ser el tema, tomar todo lo de ustedes y cómo lo volcamos al hombre de hoy. ¿Cómo le transmitimos? ¿Cómo hacemos que ese mensaje de una mujer que ha vivido en el siglo XVIII sirve para el hombre de hoy, hombre y mujer de hoy? Entonces, la invitación es, más que nada, el tema importa al catequista parroquial o al docente, porque voy a hablar desde una catequesis posible. Entonces, ¿qué cosas podemos transmitir en cada una de las áreas? En el caso de la escuela y en cada una de las edades que nos toque catequizar. Hablando, por cierto, con adultez, sin mitos, sin infantilismos, porque estos infantilismos quedan en la mente de la persona y después es muy difícil corregirlo. Es preferible decir una verdad, por más dura que sea o digamos difícil de comprender, que minimizarla para después corregirla. Entonces, ese empuje que ella tuvo, vamos a ver cómo lo volcamos en la catequesis de hoy, porque es una catequesis posible. Sí. Hay una cosita que me gustaba y vamos a ver si lo podemos conversar un ratito, que es el tema de la rebeldía. ¿Está? Que lo ha dicho como al pasar y me parece que la rebeldía, desde cómo ha empezado y ha desarrollado Patricia, parecía que uno se pone rebelde ante un poder manifiesto. ¿Está? Claro. Pero Mamantula parece que no le tenía miedo a nadie. Por eso no se rebelaba, ella accionaba. Y me parece que la categoría sujeto eclesial que maneja el Papa Francisco cabe para Mamantula, por eso la vez pasada la había retomado como eso. ¿Por qué? Porque ella se sentía iglesia. No era el laos, no era el pueblo, no era el anónimo, sino ella se veía iglesia y ella se veía con un mandato divino. Y me parece que eso es lo que nos plantea Patricia, ¿no? Rebelde, digamos, más estaría aquí, si tendríamos que robar alguna categoría teológica, sería más que rebelde, era profética. Claro. ¿Está? Ese que anuncia y que denuncia en su accionar. Me parece que por ahí va. Pero bueno, no queremos quitarle valor a las categorías sociológicas de Patricia, sino ver que lo que ella manifiesta también resulta interesante. Porque tampoco, no es que en nuestras conceptualizaciones y en nuestra terminología hay que hacerla entrar a Mamantula, ¿no? Sino que nos ayude a valorar su accionar. Creo que sí. A ver. No se escucha. Patricia, espera un poquitito, Patricia. El rebelde va a actuar en... Vamos a darle paso a Andrea y después te damos a vos, Patricia. A ver si se escucha.
Andrea. Yo estoy un poco en conflicto con el término de rebeldía, pero entiendo que cada uno lo interpreta, ¿no? Es lo rico de esto de hacer hermenéutica entre todos. Por ahí pensándolo desde el hombre de hoy, podríamos decir que es una mujer resiliente, porque un hecho que fue desgarrador para ella, el quedarse sin su familia espiritual, sin sus padres, sin sus hermanos jesuitas, como en lugar de quedarse llorando o con miedo, supo reponerse, ¿no? Y de ese hecho desgarrador ella hizo el motor de toda su vida. Y eso fue lo que le impulsó a estar en constante salida, ¿no? Sí. Y la otra vez decíamos también, ¿no? Porque a veces la pintan como rebelde y como feminista, de la primera rebelde y feminista de su época. Y sí osada para la época, diríamos, pero supo vivir y valerse de toda su femineidad para lograr eso que ella sentía como inspiración de Dios, ¿no? Sí. Yo creo que Patricia está señalando el tema y no quiere utilizar la palabra rebeldía porque de última Weber tiene una acepción de rebeldía. Pero me parece válido porque, vuelvo a decir, muchas veces nosotros queremos que Mamantula sea como nosotros queremos. Y eso, lo que peor podríamos hacer es que queramos encasillarla, porque la riqueza está en ella, en que cada vez que vemos una beta con otras categorías, más riqueza le encontramos. Yo creo que lo que hoy Patricia nos está dando desde un paradigma sociológico hace que más valor tenga lo que está haciendo, la vida de Mamantula, ¿no? Porque nos da unas categorías que inclusive permiten hoy socializar más su vida, ¿no? Patricia, Sí. ¿estamos? Pobre Patri. Bueno. Hoy tiene dificultad con la tecnología, claro. Sí. Lo que pasa es que se ha lucido tanto que ahora quiere escuchar nada más. ¿Algún agregado, Alicia? Alicia, Gaby y Salvatierra. No, a ver, primero felicitarla a Patricia, ya le mandé un mensajito que le decía que la aplaudía de pie, pero esto me quedé pensando en lo de rebelde que sostiene Andrea, y sí era rebelde, porque hay que ver en el contexto en el que estaba, que ha ido rompiendo unas estructuras muy fuertes, porque había yo no estoy de acuerdo con ponerle el título de la primera feminista, la primera rebelde, la primera esto, para mí eso no importa, pero está y no es la esencia. La considero que se revela a los mandatos sociales para esa época, de que o ser o monja o casarse, de tener que aceptar la expulsión de los jesuitas, de jugarse su propia vida, porque recuerden que era so pena de muerte, y ella iba y se presentaba, decía, yo soy de la Compañía de Jesús y vengo. Entonces sí me parecía que tenía una inteligencia increíble, que era de ir entrando por las fisuras que ese orden que era tan cerrado le dejaba, pero lo lograba, y sí me parece que se revelaba. Pero me importa mucho su accionar y todo lo que se ha hablado hoy, más que discutir una o que otra terminología, ¿sí? Bien, ahí vamos a dar lugar a Patricia porque ella quería explicar el tema de la rebeldía. Claro, sociológicamente rebelarse es ponerse en contra de aquello que te oprime, te coacciona, por ahí te impide. Y por ahí su rebeldía, si se quiere llamar con ese término, era en contra de un sistema, pero no en contra de aquellas autoridades a las cuales ella tenía que pedir permisos.
Entonces ahí muchas veces hemos hablado con Rubén este principio de obediencia, que es por ahí un principio muy jesuita, de hacer bajo ese principio su acción, pedir permiso, ser perseverantes, esperar, ser consecuentes con los resultados, pero no dejar de hacerlo. Entonces, también esa acción habla de una acción consciente y no de rebelión solamente. O sea, no actuó por rebeldía, una rebeldía por ahí adolescente, sino actuó con conocimiento de una estructura jerárquica, de estilos o formas de comunicación formal. Entonces, me parece a mí que sociológicamente hablando, hablar de rebeldía es romper por ahí estructuras en cadenas de mando. Y aquí por ahí la ruptura en las estructuras no tenían que ver con ese cambio rebelde, sino con cambios progresivos y transformación social real, transformación en estilos de vida, transformaciones en estructuras que han estructurado un estilo de sociedad y no con una rebelión. O sea, esa categoría me parece que también tenía que ver con lo que Andrea y lo poco que he escuchado de Alicia planteaban. Yo por eso no lo he utilizado al concepto rebelde y no lo utilizo. A mí hace tiempo cuando pensaba el concepto, no utilicé la palabra rebeldía, yo me acuerdo, pero porque la veía como, a ver, nosotros los laicos vamos accionando como corriendo barreras, ¿has visto? Hacemos hasta a donde nos dejan hacer, ¿está? Y eso en muchos ámbitos, ¿visto? En ámbito social, en ámbito político, hacemos. Entonces, por eso siempre me gusta la palabra emancipación. Claro. Entonces, vos vas corriendo barreras de a poquito, ¿visto? Y dice, che, pero no avances. Y vos vas avanzando 2 pasos y dice, che, pero quédate quieto. Y vas avanzando 3 pasos. A mí me gustaba más el concepto de emancipación. Por eso con un escrito tenía, hay emancipación social, hay emancipación política, hay emancipación eclesial. Tengamos en cuenta que la emancipación eclesial se dio de la cocina y la sacristía para pasar a ser organizadora de los ejercicios espirituales. Ahí sí hay un corrimiento, ¿no? Y a nivel social también. O te casas o sos monja. Dice, no, yo voy a ver una cosa que se llama beata, me uniré a una comunidad. Es decir, también eso, uno dirá, bueno, pero todo ese arte es político. Y sí. Era político, claro. Claro. Y bueno, y ahí Alicia dirá, y bueno, ella iba viendo la fisura y por ahí se iba metiendo. Y sí, pero el meter no era tan solo confrontativo en el sentido de ponerse en igualdad, porque en el fondo yo me imagino que sabía que en algunas cosas no tenía el peso específico para confrontar. Entonces, ¿qué hacía? La perseverancia, ver por dónde entraba. A mí me gustó como para ver las situaciones, aprovechar que en cambio obispo en el obispado del Tucumán y ahí nomás se fue a Jujuy. Y claro, dice, sí, pero fue peregrina. No, ella había leído que el tipo no tenía enemistad con los jesuitas. Entonces fue y dijo, bueno, necesito permiso y le dieron permiso. ¿Está? Pero es tener todas las lecturas para saber que está. Por ejemplo, hay cosas que no podemos pedir porque sabemos que no nos van a dar. Entonces, veremos la forma de hacerlo, ¿no? Bueno, para eso también es el conversatorio, para ir armándose estrategias de tal manera que nosotros podamos hablar de esta mujer sin que el discurso sea solamente en un tinte para entender algunos nada más. Sino nuestra idea es hacerlo lo más secular. Por eso reivindicar la figura de Mamantula como laico es decir, miren, hay tantas cosas que hay para valorar.
aquí se formó en Santiago del Estero un observatorio que se llama Mamantula, que trata de hacer un análisis exhaustivo de las trata de personas con fines de prostitución. Es decir, ellos han visto, han visto que el accionar de Mamantula estaba dirigido a eso. Entonces ahí nomás le pusieron Mamantula y cerraron el paquete, ¿no? Pero me parece que eso también es digno a partir de cómo nosotros presentamos a Mamantula. Entonces, cómo eso se puede transformar en políticas públicas, digamos. Claro. Bueno, uno va entrando por donde nos deja. Y Es capaz verdad. que se copan, Sabes que se quedan con el proyecto y bueno, ¿qué problema hay? Que se lo quede. ¿Está? Pero miren esto. Sí. Bueno, ¿algo más quieren agregar? No hemos pasado. Che, estamos te iba a muy de contar conversatorio. que Ajá. está interesante hoy. Está jugoso ¿Ah? hoy. Iba a compartir que en Córdoba, en Oliva, hay una liga solidaria que no tiene fines religiosos ni está bajo ninguna bandera religiosa, que hace unos años la tomó como modelo de solidaridad y emprendió una serie de agendas y demás en donde la tienen en la portada y tienen frases que ellos sienten que son inspiradoras para su accionar también. Así que de a poco ella se va abriendo caminos también. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí, miren, hay situaciones mezquinas que se quieren apropiar de la figura de Mamantula. Claro. Entonces, cuando más la quieren encapsular, más se le va como agua entre los dedos, ¿visto? Más abre, más. Entonces digo, eso es una torpeza y un egoísmo. A ver, si nosotros tenemos el conocimiento sobre esta mujer y su obrar y su visionar, lo que mejor podemos hacer es comunicarla, darla a conocer para que mucha gente la imite. Y seguramente sería una forma digna, al menos los que somos creyentes, una forma digna de testimoniar el mensaje de Jesús, ¿no? Porque ella lo hizo y más allá de su condición. ¿Está? Bueno, tengo más cosas para decir, pero no es pertinente para este ámbito. Por eso cuando se lo apropian, se apropian de Jesús, se apropian de Dios, se apropian de la iglesia y vos dices, che, dejen de joder, esto no es nada cristiano. Entonces, me parece que la figura de Mamantula nos da también para enriquecer y ponernos más fuertes a partir de su vida ejemplar, ¿no? Terminé como dando una homilía. Che. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Andrea, ¿sabes qué te voy a pedir? Que te comuniques con esa gente y lo invites. Lo invite que sea parte de esto. ¿A la gente de la Liga Solidaria? Claro, decirle, mira, esto no sé qué son. A mí me llegó la agenda. Me tendría que poner en contacto con Bueno, ellos. pero invitarlo, decirle Gente que... del colegio de Oliva, bueno, ya jubilados ahora, ¿no? Me dijeron, mirá, me contaron la historia, ¿no? Y me mandaron la agenda. Sí, sí. Le podría preguntar. Sí, sí. Aquí hay muchos grupos que no tienen nada que ver con lo eclesial. Hasta centros vecinales, hay barrios que se han conformado y que tienen nombre de Mamantula. Mi teléfono está ligado al centro de salud Mamantula, que todos los días me llaman para ver si hacemos test del COVID. Pero bueno, hay de todo. Aquí todo es Mamantula ahora en Santiago. Pero bueno, por ahí va. Igual de antes también. Yo tengo Sí, sí. orígenes santiagueños, pero no religiosos, porque mi familia, no sé, o sea, yo soy la rebelde que salí religiosa, ¿no? Pero mi abuela solía contar que bueno, que sí, había una mujer muy milagrera que era la Mamantula, que atendía a las necesidades del pueblo. Eso con el correr de los años sí,
cuando me vinculo con la congregación, ahí mi abuela dice, sí, yo sabía oír en Santiago de la mamantula. Sí. Así es. Muchísimas gracias por haber compartido. Nosotros desde la Fundación estamos gustosos en poder enriquecernos y en esto de socializar conocimientos. Creo que la generosidad con lo que se comparte en estos espacios hace que esto sea fructífero, ¿no? Y me parece que por ahí va. Así que, como decía Alicia, estamos entrando en lo que queríamos. Así que yo creo que vamos a ver. Y Y Patricia, quería, felicitaciones, ¿no? Muy quería lindo, muy decirte lindo. una palabra una frase del Papa Francisco. Nadie se salva solo. Ah, ¿No? sí, sí. Un gusto, chicas, que anden muy Gracias. bien. Bueno, Nos vemos el voy a jueves que viene y ahí vamos a trabajar sobre ir construyendo algo de cómo podríamos presentar la mamantula en distintos ámbitos, sea escolares o demás. Claro, Siempre a construcción colectiva. claro. Queden muy bien. Chao. No, semana. Chao. chao, 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 gracias. chao. Patrick, quédate un minutito. Bueno.